La inseguridad siempre aparece en el peor momento, justo cuando estás a punto de hacer algo importante, cuando por fin vas a decir lo que piensas o mostrar quién eres, surge esa voz que te hace dudar. Te dice que no estás listo, que no eres suficiente, que tal vez no deberías intentarlo. Y lo peor es que suena tan real que terminas creyéndole. Pero déjame decirte algo. No es casualidad que estés viendo este video. Tal vez el momento que llevas esperando para dejar de dudar de ti es este. La inseguridad no es un enemigo, es una señal. Es la prueba de que estás saliendo de tu zona cómoda, de que estás intentando algo que te importa. Los filósofos estoicos lo sabían muy bien. Marco Aurelio, incluso siendo emperador, luchaba contra sus propias dudas cada mañana. Epicteto, que nació esclavo, enseñó que nadie puede quitarte tu libertad interior si tú no se la entregas. Ellos no intentaban eliminar el miedo, aprendieron a moverse con él. En este video descubrirás 10 estrategias estoicas simples y profundamente prácticas para dejar de dudar de ti, recuperar tu calma y actuar con seguridad, incluso cuando el miedo aparezca. No son teorías, son herramientas que funcionan. Pero antes de empezar, quiero pedirte algo importante. Suscríbete al canal y activa la campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que te acompañe en tu camino de crecimiento y fortaleza interior. Y cuando termines el video, comenta la frase "Hoy decido actuar, no dudar", para sellar tu compromiso contigo mismo. Compártelo con alguien a quien este mensaje pueda servirle, porque nunca sabes a quién puedes inspirar con un simple gesto. Gracias por estar aquí. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo ideas que, como esta, pueden cambiarte la forma de ver la vida. Y eso es exactamente lo que vas a aprender tú hoy. 1. Acepta que la inseguridad no se elimina, se entrena. La mayoría de las personas creen que la seguridad es algo con lo que se nace, pero el estoicismo enseña que es una habilidad que se desarrolla. Nadie llega al mundo sabiendo mantenerse firme ante la crítica o el miedo. Todos lo aprendemos. Marco Aurelio, incluso siendo emperador, se repetía a diario que debía fortalecer su mente como un soldado fortalece su cuerpo, con práctica constante. La inseguridad no desaparece, simplemente pierde fuerza cuando decides enfrentarte a ella una y otra vez. Cada vez que haces algo que antes evitabas, hablar en público, decir lo que piensas, tomar una decisión difícil, estás entrenando tu mente para resistir. Esa es la verdadera práctica estoica, actuar aunque no te sientas preparado. Los estoicos sabían que esperar a sentirse seguro es otra forma de posponer la vida. La acción, no la perfección, es la que construye confianza. Cuando cambias tu enfoque y entiendes que la inseguridad no se vence con pensamientos positivos, sino con acción repetida, dejas de castigarte por sentirla. Empiezas a verla como parte del proceso. No necesitas eliminarla, necesitas moverte con ella. Cada paso dado con miedo sigue siendo un paso hacia adelante, y con el tiempo, eso es lo que te convierte en alguien fuerte y estable. Así que la próxima vez que esa voz interna te diga "no estás listo", recuérdalo, nadie lo está. La diferencia está en quién decide avanzar de todos modos. ¿Y tú? ¿Cuánto más vas a esperar para empezar tu propio entrenamiento mental? 2. Cuestiona tus pensamientos, no tus capacidades. La inseguridad no nace de lo que eres capaz de hacer, sino de lo que crees que no puedes. Esa diferencia lo cambia todo. Los estoicos decían que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. En otras palabras, no es la situación la que te hace sentir inseguro, es la historia que te estás contando sobre ti mismo. Si tu mente repite
Van a pensar que no sirvo para esto. Tu cuerpo responderá con miedo. Pero si aprendes a observar ese pensamiento en lugar de obedecerlo, la sensación pierde poder. La mente crea realidades, y el primer paso para vencer la inseguridad es cuestionar las que tú mismo fabricas. Cuando te sientas inseguro, pregúntate con calma, ¿qué evidencia real tengo de esto que pienso? La mayoría de las veces no encontrarás ninguna, solo suposiciones, interpretaciones y viejos recuerdos que tu mente recicla para protegerte. Epicteto enseñaba que la sabiduría comienza cuando aprendes a distinguir entre lo que pasa y lo que opinas que pasa. Esa pausa entre pensamiento y reacción es la base de la libertad interior. Y cuando logras crear ese espacio, dejas de ser víctima de tu diálogo interno y empiezas a ser su observador. Aprender a dudar de tus pensamientos no significa ignorarlos, sino entender que no todos son verdad. Cuanto más los analizas, más notas que la mayoría están construidos sobre miedo, no sobre hechos. Es como si tu mente fuera un narrador dramático que exagera para mantenerte a salvo. Pero tú ya no necesitas ese tipo de protección, necesitas claridad. Por eso, cada vez que aparezca una idea que te haga sentir pequeño, respira, obsérvala y pregúntate si viene de la realidad o del miedo. Con el tiempo, descubrirás que el problema nunca fue tu falta de capacidad, sino tu exceso de creencias negativas. Y eso, a diferencia del talento, se puede cambiar. Así que la próxima vez que pienses, no puedo hacerlo, haz una pausa y cuestiónalo. Y si sí puedes, pero todavía no te lo has permitido creer. 3. Compórtate como si ya fueras la persona segura que quieres ser. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es que no tienes que esperar a sentirte fuerte para actuar como alguien fuerte. Marco Aurelio lo practicaba cada día. Escribía sobre cómo debía comportarse un hombre sabio y luego intentaba serlo, aunque no siempre lo sintiera. La mente sigue al cuerpo y el cuerpo puede guiar a la mente. Si empiezas a comportarte como alguien seguro, hablas con calma, mantienes la postura, miras a los ojos, tu cerebro lo interpreta como una señal de control. Y con el tiempo, esa actuación se convierte en hábito y el hábito en identidad. El problema es que la mayoría espera sentirse listos antes de actuar, pero eso nunca llega. Esperan confianza para hablar, claridad para decidir, calma para avanzar. Y la realidad es que todo eso aparece solo después de haber actuado. Los estoicos no esperaban emociones favorables para hacer lo correcto, simplemente lo hacían. Ellos entendían que la acción correcta moldea el pensamiento correcto, no al revés. Así que si quieres verte diferente, primero compórtate diferente, incluso cuando no lo sientas. Haz el experimento. Mañana, aunque tengas miedo, párate derecho, habla más despacio, escucha sin bajar la mirada y observa cómo cambia tu energía. Ese pequeño ajuste físico puede alterar tu diálogo interno más que 1000 pensamientos positivos. Porque cuando tu cuerpo se comporta como si estuviera en control, tu mente lo sigue. Lo que haces con el cuerpo entrena lo que crees con la mente. Con el tiempo, dejarás de fingir para empezar a ser. La seguridad no es una sensación que llega, es un estado que se construye con coherencia entre lo que haces y lo que dices. Así que pregúntate, si ya fueras la persona segura que quieres ser, ¿cómo caminarías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo decidirías hoy? 4. Deja de pensar tanto y empieza a decidir más rápido. Una de las causas más comunes de inseguridad no es el miedo a fallar, sino el exceso de análisis. Pensamos tanto que terminamos paralizados.
Nos repetimos una y otra vez los posibles escenarios, los errores que podríamos cometer o lo que otros podrían decir. Y ese ruido mental nos roba la fuerza de actuar. Los estoicos lo sabían muy bien. El exceso de reflexión sin acción es una trampa de la mente. Marco Aurelio lo resumió con claridad. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. La claridad no llega pensando, llega haciendo. Cuando decides rápido, no es porque ignores los riesgos, sino porque confías en tu criterio. Actuar con decisión no es ser impulsivo, es tener la serenidad de aceptar que no hay manera perfecta de hacerlo todo bien. La mayoría de nuestras inseguridades vienen de la idea equivocada de que, si pensamos lo suficiente, evitaremos el error. Pero el error es parte del crecimiento. Los estoicos no temían equivocarse, temían no aprender. Por eso, su filosofía era de acción, actuar, observar, corregir. Y ese ciclo, repetido una y otra vez, genera una confianza que ninguna cantidad de pensamiento puede darte. Cada decisión, por pequeña que sea, fortalece tu seguridad interna. Desde elegir qué decir hasta cuándo dar un paso importante, decidir te devuelve poder. Cuanto más lo haces, más confías en tu capacidad de resolver. La duda se alimenta de la espera, la acción la debilita. Así que deja de pedir permiso mental para avanzar. Decide, hazlo, y si sale mal, aprende. No existe mejor maestro que la experiencia directa. Piensa en esto. Cada minuto que pasas dudando, alguien con menos miedo y menos talento está avanzando. El estoico no busca tener razón siempre, busca avanzar con propósito. Así que dime, ¿cuánto más vas a seguir pensando antes de empezar a vivir con decisión? 5. Deja de compararte con otros, compárate contigo de ayer. La inseguridad se alimenta cuando miras demasiado hacia afuera y muy poco hacia adentro. Pasas tanto tiempo midiendo tu valor con base en lo que los demás hacen, logran o muestran, que olvidas todo lo que ya has avanzado. Pero el estoicismo enseña que la única comparación justa es contigo mismo. Séneca decía que nadie se vuelve sabio mirando la vida de otros, sino entendiendo la suya. La comparación constante te roba energía, te hace olvidar tu propio ritmo y te convence de que estás atrasado, cuando en realidad solo estás siguiendo tu propio camino. Cuando mides tu progreso frente al de alguien más, siempre perderás, porque solo ves una parte de su historia. Ves el resultado, no los años de esfuerzo, ni las inseguridades que también lo acompañan. En cambio, si mides tu crecimiento frente a quien eras ayer, el enfoque cambia. Ya no se trata de ser mejor que los demás, sino de ser un poco más firme, más sabio y más sereno que antes. Esa es la verdadera competencia estoica, superarte sin compararte. Marco Aurelio escribía cada noche sobre cómo había actuado durante el día. No lo hacía para juzgarse, sino para crecer. Ese hábito le recordaba que cada día ofrece la oportunidad de mejorar, aunque sea un poco. Tú puedes hacer lo mismo, observar tus pequeñas victorias, reconocer tus avances y seguir construyendo sin prisa. Compararte contigo de ayer no solo fortalece tu confianza, también te libera de la ansiedad de aparentar. La próxima vez que sientas que no estás al nivel de alguien más, detente y mírate con honestidad. Pregúntate, ¿hoy soy más valiente, más disciplinado o más consciente que ayer? Si la respuesta es sí, ya estás ganando. Porque en la vida estoica no se trata de llegar primero, sino de no dejar de avanzar. 6. Habla contigo como hablarías con un amigo. La voz más poderosa que escucharás en tu vida es la tuya, y sin darte cuenta puede ser también la más cruel. Te repites cosas que jamás le dirías a alguien que quieres. No sirvo, siempre fallo, nunca lo hago bien.
Pero el estoicismo enseña que el sabio es su propio aliado, no su enemigo. Séneca decía que quien se insulta a sí mismo antes de actuar ya se ha derrotado. Hablarte con respeto no es autoayuda barata, es una forma de disciplina mental. Si tu mente está llena de juicios duros, no podrás construir seguridad. Estarás cavando tu propia duda todos los días. Imagina que un amigo se acerca y te dice que tiene miedo de fallar. No lo humillarías, no le dirías que no es suficiente. Lo alentarías a intentarlo. Le recordarías lo que ha hecho bien. Entonces, ¿por qué no puedes hacer lo mismo contigo? La voz con la que te hablas crea tu estado emocional. Si te tratas con desprecio, actuarás desde el miedo. Pero si te hablas con respeto, actuarás desde la calma. Epicteto enseñaba que ningún hombre es libre si su mente lo ataca. Y tenía razón. No puedes construir confianza si tú mismo saboteas tu intento de avanzar. Cambiar ese diálogo interno no se logra de un día para otro, pero cada palabra cuenta. Cada vez que te sorprendas hablándote con dureza, haz una pausa y reformula esa frase como lo harías con alguien a quien aprecias. En lugar de decir, no puedo hacerlo, di, voy a hacerlo aunque me cueste. Esa diferencia mínima transforma cómo te sientes y cómo actúas. No se trata de mentirte, sino de tratarte con la misma humanidad que le das a los demás. Con el tiempo, tu mente dejará de ser un campo de batalla para convertirse en un lugar seguro. Y cuando la voz dentro de ti empiece a apoyarte en lugar de atacarte, notarás algo increíble. La inseguridad no desaparece, pero deja de dominarte. Así que dime, si hoy hablaras contigo como lo harías con un amigo, ¿cuánto más podrías avanzar sin miedo? 7. Haz cosas pequeñas que te den pequeñas victorias. La seguridad no llega de un gran logro, sino de muchos pasos pequeños. Cada acción que realizas, por mínima que parezca, le envía un mensaje a tu mente. Soy capaz. Los estoicos entendían que la fortaleza se construye a través de la práctica constante. No esperaban un cambio repentino. Sabían que el progreso era un proceso silencioso, casi invisible. Séneca decía que ningún árbol crece de la noche a la mañana, pero el crecimiento se nota con el tiempo. De la misma forma, tu confianza se forma con pequeñas decisiones repetidas. Levantarte temprano, cumplir una promesa, hacer lo que dijiste que harías aunque nadie te vea. Cada pequeña victoria suma y cada excusa resta. Lo que hoy parece insignificante se convierte en el cimiento de tu seguridad personal. La mente aprende por repetición. Mientras más veces haces algo que temías, más deja de asustarte. Y con el tiempo, esos actos cotidianos, enviar ese mensaje, decir lo que piensas, pedir lo que mereces, se transforman en pruebas internas de que puedes confiar en ti. Los estoicos practicaban el autocontrol y la disciplina diaria no para impresionar a otros, sino para sentirse dueños de sí mismos. Esa sensación de dominio interior es la base de toda confianza. La inseguridad crece cuando postergas, porque cada vez que evitas algo, le enseñas a tu mente que ese miedo tenía razón. En cambio, cuando haces aunque sea un pequeño movimiento, le demuestras que tú estás al mando. Esa es la diferencia entre una vida dominada por la duda y una guiada por la acción. No necesitas cambiarlo todo hoy, necesitas empezar con algo hoy. La grandeza, decía Marco Aurelio, se encuentra en la suma de los actos pequeños y constantes. Así que pregúntate, ¿qué pequeña acción podrías hacer hoy para demostrarte que puedes confiar en ti? No busques una victoria enorme, busca una sencilla. Porque cada vez que ganas una batalla pequeña, la inseguridad se hace un poco más débil y tú un poco más libre. 8. Sé incómodo a propósito. Una de las ideas más poderosas del estoicismo es que la comodidad debilita el carácter, mientras que la incomodidad lo fortalece.
Los estoicos practicaban la incomodidad voluntaria para entrenar la mente a no temer lo que no puede controlar. Marco Aurelio dormía en el suelo algunas noches. Séneca usaba ropa simple y comía poco durante días, no por sufrimiento, sino para recordarse que podía vivir con menos y seguir en paz. Esa práctica tenía un propósito claro: demostrarle al cuerpo y a la mente que no necesitan que todo sea perfecto para estar bien. Y tú puedes aplicar eso mismo en la vida moderna: incomodarte a propósito, no para sufrir, sino para crecer. La mayoría de las inseguridades nacen del deseo de evitar el malestar. Queremos estar seguros, listos, cómodos, pero esa búsqueda constante de seguridad es justo lo que nos mantiene atados al miedo. Cuando eliges voluntariamente la incomodidad, hablar aunque temas tartamudear, decir que no cuando algo no te conviene, mostrarte vulnerable aunque te dé miedo, estás entrenando tu mente para resistir la incertidumbre. La incomodidad se vuelve un gimnasio mental. Mientras más la practicas, más fuerte te vuelves. Y lo más importante es que esa incomodidad no tiene que ser extrema. Puedes empezar con cosas pequeñas: levantarte un poco más temprano, dejar el teléfono unos minutos, salir sin auriculares, hacer ejercicio cuando no tienes ganas. Son gestos simples que reafirman tu dominio sobre ti mismo, porque el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en controlarte a ti cuando el mundo no coopera. Con el tiempo, notarás algo curioso. Las cosas que antes te daban miedo ya no pesan igual. La incomodidad deja de ser una amenaza y se convierte en una aliada. Ahí es donde aparece la verdadera seguridad, la que no depende de las circunstancias. Así que piensa esto por un momento. ¿Qué pasaría si en lugar de huir del malestar, lo usaras para fortalecerte? Porque en el fondo, lo que más temes podría ser justo lo que más te entrena. 9. Deja que tus acciones hablen por ti. Vivimos en una época donde muchos hablan de lo que harán, pero pocos lo hacen. La inseguridad crece cuando inviertes más energía en pensar cómo te ves que en actuar con propósito. Los estoicos entendían que el valor real no está en la apariencia, sino en la coherencia. Marco Aurelio lo escribió con claridad: no pierdas tiempo discutiendo sobre cómo debe ser el hombre bueno. Sé uno. Es una invitación a dejar de justificarse, de explicar, de buscar aprobación y empezar a vivir desde la acción silenciosa. Porque cuando actúas con intención, no necesitas demostrar nada. Tus actos lo hacen por ti. La inseguridad se debilita cuando tu atención pasa de cómo te perciben los demás a lo que tú sabes que estás haciendo. Cuando haces lo correcto, aunque nadie lo vea, empiezas a respetarte. Y ese respeto propio es la base de toda confianza. Séneca decía que la mayor tranquilidad llega cuando tu vida exterior y tu vida interior coinciden. Cuando lo que piensas, dices y haces están alineados, ya no hay espacio para la duda. La coherencia reemplaza la ansiedad. Cada acción que tomas es una declaración silenciosa sobre quién eres. Si cumples tu palabra, si haces lo que dijiste, si mantienes tu rumbo incluso cuando no recibes reconocimiento, estás construyendo una fortaleza interior que no depende de aplausos. Los estoicos creían que la virtud se demostraba en la práctica, no en los discursos. Y esa práctica diaria, invisible para muchos, es la que te vuelve verdaderamente firme. Así que deja de preocuparte por convencer al mundo de tu valor. En lugar de eso, actúa con calma, constancia y dirección. Deja que tus hechos hablen mientras tú trabajas en silencio, porque al final, la voz más poderosa no es la que se escucha, es la que se demuestra. ¿Qué pasaría si a partir de hoy dejaras de explicarte tanto y empezaras simplemente a mostrarlo con tus actos?
10. Recuerda que nada de esto es personal. Una de las lecciones más liberadoras del estoicismo es entender que casi nada de lo que ocurre tiene que ver contigo. Lo que la gente dice, hace o piensa está determinado por su historia, sus emociones y su manera de ver el mundo. Pero cuando tomas todo como algo personal, haces que cada mirada, cada comentario o cada silencio se conviertan en una amenaza. Marco Aurelio escribía que cuando alguien actúa de forma injusta, lo hace porque cree que está en lo correcto según su razón. Y eso cambia todo. No se trata de justificarlo, sino de comprender que sus actos no hablan de ti, hablan de ellos. La inseguridad crece cuando interpretas el comportamiento ajeno como una confirmación de tus miedos. Si alguien no responde como esperabas, tu mente dice, no soy suficiente, seguro piensan mal de mí, fallé otra vez. Pero la verdad es que no puedes controlar lo que pasa dentro de los demás. El estoico aprende a separar su valor personal de la opinión ajena. Lo que piensen de ti no cambia quién eres, solo revela lo que ellos ven desde su punto de vista. Y muchas veces su juicio ni siquiera tiene que ver contigo, sino con sus propias inseguridades. Cuando comprendes eso, sientes una libertad profunda. Dejas de intentar agradar a todos, dejas de explicar tus decisiones y empiezas a actuar desde tu centro. Las críticas ya no te derrumban, los elogios no te confunden y la validación deja de ser una necesidad. Lo que antes te hería, ahora simplemente pasa. Epicteto lo resumía así: si alguien te insulta, recuerda que es su opinión, no tu realidad. En esa distancia entre su juicio y tu reacción está la verdadera paz mental. Así que la próxima vez que sientas que alguien te hace dudar de ti, recuerda esto: lo que dicen los demás no te define, solo te pone a prueba. Tu poder está en decidir qué te afecta y qué no. Entonces, ¿cuánto más podrías avanzar si dejaras de cargar con las opiniones que nunca te pertenecieron? Conclusión. La inseguridad no desaparece de un día para otro, pero se transforma cuando decides enfrentarte a ella con conciencia. Cada una de estas estrategias estoicas te lleva a un mismo punto: recuperar el control sobre tu mente. No se trata de volverte alguien sin miedo, sino de dejar de obedecerlo. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, sino aprender a dirigirlas. Y eso es exactamente lo que tú puedes hacer a partir de hoy. Reconocer tus pensamientos, actuar con propósito y mantener la calma, incluso cuando las dudas aparezcan. Si lo piensas bien, la inseguridad no ha sido tu enemiga, ha sido tu entrenamiento. Cada momento en que dudaste de ti fue una oportunidad para fortalecerte. Lo importante es que ahora ya sabes cómo hacerlo. Con práctica, paciencia y acción constante, empezarás a notar que donde antes había miedo, ahora hay claridad. Que donde antes necesitabas aprobación, ahora hay certeza. Porque la seguridad no se busca afuera, se construye dentro de ti. Un pensamiento y una decisión a la vez. Y antes de cerrar este video, quiero agradecerte por llegar hasta aquí. No es casualidad que lo hayas visto completo, significa que estás listo para dar el siguiente paso. Si este contenido te ayudó, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana compartimos ideas y prácticas estoicas para fortalecer tu mente y tu carácter. Este pequeño gesto nos apoya muchísimo para seguir creando contenido que te acompañe en tu camino. Ahora te propongo algo. Deja en los comentarios la frase "Hoy decido actuar, no dudar". Escríbela para ti como un recordatorio de que estás tomando el control de tu mente. Y si conoces a alguien que lucha con la inseguridad, compártelo con esa persona. Nunca sabes cuánto bien puede hacerle escuchar esto hoy. Gracias por estar aquí, por formar parte de esta comunidad y por seguir creciendo junto a nosotros.